días a todos. Hoy presento un trabajo de investigación denominado Correlación entre el índice de condición de pavimentos, PCI, y el índice de regularidad internacional, IRI. Este trabajo de investigación correlaciona ambos índices para garantizar una asociación entre ambas. Es importante resaltar que el IRIS es una caracterización paramétrica que mide solo la regularidad internacional, la regularidad superficial, perdón. En cambio, el PCI es un índice único. Por eso es la importancia de este trabajo de investigación. Ahora bien, pasemos para las diapositivas. La vida en pavimento flexible es, en línea general, consecuencia directa de la conservación de sus características tanto estructurales como funcionales. Los agentes climáticos y el tráfico van deteriorando estas características, por lo que hacen necesarias actuaciones que tengan como función la restitución de estas condiciones iniciales. Para poder definir el estado de una carretera, es indispensable considerar las condiciones climáticas de tráfico en la cual va a estar sometida, y ese es el objeto de estudio. Se hace necesario caracterizar el estado de pavimentos mediante una serie de parámetros que permitan fácilmente su comparación. Esto es para poder establecer estrategias de conservación a la hora de una toma de decisión. El estado del pavimento se puede caracterizar a partir de serie de parámetros que reflejen su estado estructural, su estado funcional y el de seguridad. En eso, con respecto al estado funcional, estamos hablando de la regularidad, su resistencia al deslizamiento, entre otros. También podemos hablar de un índice global, obtenido así una variable única de comparación. Este concepto incluye consideraciones sobre comportamiento funcional, de seguridad y estructural. Hay dos aspectos básicos a desarrollar, que son los aspectos funcionales y de seguridad y los aspectos estructurales. Los aspectos funcionales de seguridad corresponden prácticamente a las características superficiales de cada capa de rodamiento. Entre las más importantes se puede mencionar regularidad superficial, la resistencia al deslizamiento, la impermeabilidad, el ruido de rodamiento y reflexión lumínica. Las dos primeras usualmente son parámetros que en América Latina se pueden valorar. La impermeabilidad, ruido de rodamiento y reflexión lumínica es muy usual medirla en países europeos donde la calidad de rodaje para el usuario es primordial y lo evalúan porque todo eso ayuda a evitar accidentalidades. Con respecto al comportamiento de los pavimentos a nivel de seguridad y confort, su fundamento se fundamenta en cómo percibe el usuario al transitar por las vías de comunicaciones que está transitando. El concepto acto de serviciabilidad, disculpe, se empleó para la determinación de la calidad de rodaje y se apoya en 5 puntos principales. Confort y calidad de rodaje son respuestas subjetivas de los usuarios. Perdón. Hay algo aquí. ¿Dónde puedo yo controlarlo? Ok, ahí. El concepto acto de servicialidad, disculpe, pero tuve problemas aquí técnicos. Bueno, estábamos hablando entonces, hay 5 puntos donde se apoya el concepto acto, lo que corresponde a serviciabilidad. Las vías son para el confort y conveniencia del usuario. Existen características físicas de la superficie del pavimento que pueden ser medidas para determinar un índice objetivo de serviciabilidad.
La serviciabilidad es la calificación otorgada por los usuarios de una vía de estudio. Esto es muy subjetivo porque va a depender del usuario y de la calidad de confort que que solicita o está acostumbrado a presentar. Confort y calidad de rodaje son respuestas subjetivas del usuario y el comportamiento se puede representar como la historia de serviciabilidad en la vía. Aspectos estructurales. Está relacionado con los espesores que constituyen las capas de rodamiento del pavimento y las características de los materiales de dichas capas, especialmente las mecánicas. La ocurrencia de grietas, deformaciones en los planos de contacto y discontinuidades de tensiones se generan cuando existen diferentes comportamientos entre las capas que conforman la estructura del pavimento. Por lo tanto, es importante que a la hora del diseño se diseñen. Entonces estábamos hablando de los aspectos estructurales. La ocurrencia de estas grietas, deformaciones en los planos de contacto y discontinuidad de las tensiones se genera cuando existe diferentes comportamientos de la capa. Es por eso que cuando se diseña, se tiene que diseñar cada capa que sea capaz de soportar las cargas y no hacerlo solamente, sino de manera global. Cada una de las capas tiene que ser suficientemente resistente para soportarla. Para eso existe un diseño equilibrado. Ahora bien, los pavimentos flexibles empiezan a deteriorarse poco a poco y van perdiendo sus características iniciales de funcionalidad y de resistencia. Esto es debido a la acción del tráfico, ya sea por su volumen, su magnitud de carga, distribución de la misma, pero también se afecta de manera directa la acción destructiva y de envejecimiento que producen los factores atmosféricos, los cuales consideran estos factores activos de este proceso. Bueno, vamos a hablar de tipo de falla. Existen varias familias de fallas, las fallas funcionales y las fallas estructurales. ¿Cuál es la que siente el usuario? ¿Cuál es la que percibe el usuario? Cuando existen deformaciones superficiales, son mayores que las que se tolera y se presentan incomodidades al tráfico, perdiendo su función inicial, el usuario es que lo percibe. Es la falla la que está asociada al confort y la seguridad. Estas fallas pueden o no ser progresivas y no imposibilitan a los pavimentos para usarse, simplemente pierden su comodidad y confort, así como también disminuye su seguridad, que son aspectos muy importantes considerar en calles, carreteras de mucho tránsito. Y las fallas estructurales son aquellas que implican la destrucción o rompimiento de la estructura del pavimento a nivel de su rasante, también puede ser a nivel de la base o simplemente de superficie. En muchas ocasiones la falla puede venir del cuerpo del terraplén o del suelo en que ella se sustenta. Estas fallas, cuando están en estado muy avanzado, imposibilitan el tránsito y en general son debidas a que el tránsito que ha soportado es mucho mayor al que se calculó para su vida. Pero también puede ser por un subdiseño, ya que los espesores no son los adecuados, o simplemente los materiales que se emplearon son de mala calidad. A menudo está combinado con un mal drenaje y baja compactación. En general, las fallas más comunes de los pavimentos flexibles podemos agruparlos en tres renglones: agrietamiento, distorsión y desintegración. Vamos a hablar de agrietamiento. Aquí tenemos el agrietamiento tipo piel de cocodrilo. Estas son fallas asociadas son fallas estructurales, asociadas al tráfico. Es la fatiga del pavimento cuando esa carpeta no es capaz de soportar el número de vehículos que transitan sobre ella. Comienzan de forma grietas longitudinales y luego se van conectando hasta tener esta forma que presento de piel de cocodrilo. Las grietas de borde. Por lo general, las grietas de borde están asociadas a mal soporte lateral. Son grietas longitudinales.
puede a veces encontrarse grietas transversales también. Las grietas longitudinales son grietas que aparecen usualmente por el modo de construcción. También se ven en las intersecciones. Pueden ocurrir cuando puede no tener soporte el borde de la calzada y se manifiesta de esta manera. Cuando hay arcillas expansivas, también en el centro de la carretera se pueden ver este tipo de grietas longitudinales. Las transversales son también grietas que muchas de ellas es a causa de la manera de construcción del pavimento asfáltico, del modo constructivo. Grietas de reflexión de junta, por lo general son grietas que aparecen en pavimentos envejecidos cuando ellos han estado colocados sobre pavimentos rígidos. Entonces las grietas que se observan ahí son las losas de concreto que se encuentran debajo de la estructura del pavimento. Aquí tenemos grietas de contracción, que son de grandes bloques. Y ahora hablamos sobre distorsión o deformación. La distorsión de un pavimento es cualquier cambio en la forma original de la superficie. Tenemos el de abollamiento, esta es una falla estructural, puede ser causada por inestabilidad de la mezcla asfáltica, puede ser también por problemas de base o subbase. Dependiendo de la profundidad, se puede intuir o estimar cuál es la estructura que está fallando. Pero para eso se tienen que hacer estudios puntuales y verificar el comportamiento de cada una de las capas. Corrugaciones, también una falla estructural. Ahí muchas veces ocurre en las intersecciones cuando por efecto del frenado y aceleración, en donde hay intersecciones semaforizadas, es una falla estructural, puede en gran parte deberse a mezclas inestables. Elevación y hundimiento puede producirse porque existe losas también debajo de la superficie del pavimento que por migración de fino ella pierden su nivel y se manifiestan en la superficie, como en el caso que estamos viendo. Depresiones, puede ser por mala compactación, puede ser por reparaciones realizadas y luego por el mismo motivo se deforma la superficie, pero también puede ser por problemas de drenaje. Si hay una rotura de pavimento, si hay una rotura, perdón, de la tubería, esta hace que el fino migre y deja la estructura del cuerpo de la carretera sin la granometría inicial. Entonces ella empieza a deformarse y se ven estas manifestaciones superficiales. Los hundimientos, hay muchos casos. La mayoría o en gran parte se debe a una mala compactación. Aquí es una zanja o pareciera que fuera una parte de carretera que fue reparada y por mala compactación pues se manifiesta en forma de hundimiento. Desnivel casado de brillo. Esta es una falla que ocurre cuando no tiene la vía un buen soporte lateral. Recuerden que en un diseño geométrico bien ejecutado tiene que estar la calzada, el lombrillo. Si está sobre un terraplén, tiene que el lombrillo tener a suficiente dimensión y no ser transitado, eso es importante de considerar porque el lombrillo no es un canal adicional, ese le da soporte a la vía. Entonces si los gráficos pasan por cerca del lombrillo, ese soporte ya deja de existir y es por eso que se observan esos desniveles. Baches, no importa qué tan bien se pueda reparar un problema de una vía. Ya el bache de por sí se considera un defecto por
no importa, ¿verdad? La calidad, como termine, es una falla y se debe considerar. En el momento de evaluación, si está bien elaborada, si está bien colocada, construida, entonces hablaríamos de baches de severidad baja. Desintegración. La desintegración es la rotura del pavimento en fragmentos pequeños y sueltos, o también la desintegración de las partículas de agregado causado por fallas estructurales. Hay muchos motivos. Mire, una de las consideraciones que uno debe tener, mire, el clima afecta fuertemente a la estructura del pavimento. Cuando un pavimento está mal drenado y su superficie está en contacto permanente con el agua oxida al asfalto el material segmentante. Y entonces, que la mezcla asfáltica está compuesta por asfaltenos y maltenos, el asfalteno se rigidiza y se convierte en cristal. Entonces hay desprendimiento del material segmentante. Por eso en la superficie se siente un aspecto, una textura rugosa. La desintegración es una falla estructural. Y hay que considerar en todo lo que estamos hablando, en una carretera, el drenaje es un elemento importantísimo. Es el enemigo silencioso. Aquí tenemos un hueco. Ese pudo haber sido inicialmente por una dieta de piel de cocodrilo de severidad alta, que luego de desprenderse termina en esta forma de hueco, no importa el tamaño. Ahí podríamos hablar de la severidad que tiene esta falla. Los huecos también pueden ser producto de intervenciones que tuvo la vía y fue mal ejecutada y por desprendimiento llega a esta condición. Desintegración y disgregación. Falla estructural, como les dije, y aquí se va perdiendo el material cementante, se va empobreciendo la estructura y queda al descubierto el material susceptible a los agentes atmosféricos, el agua, insisto, enemigo número 1, va haciendo de la suya hasta encontrarnos una superficie desgastada, envejecida, lista para ser reparada. Representación del estado del pavimento, índice de estado. El pavimento puede ser representado de varias maneras, por un parámetro único o por una serie de parámetros que caracterizan su estado. Esta última expresión, serie de parámetros característicos de su estado, se le llama representación paramétrica. O también puede ser representado por un índice único que me habla tanto de fallas estructurales como funcionales. En los países americanos, nosotros empleamos con mucha frecuencia son índices de estado. En Europa se recurre a la caracterización paramétrica. Ellos miden un parámetro del estado estructural, como pueden medir el de regularidad internacional, el IRI, o también el de resistencia al deslizamiento. ¿Qué es el índice de regularidad internacional? La función principal de una carretera es proporcionar un medio de comunicación o de transporte de pasajeros o de bienes a los miembros de la sociedad de manera que se realice de forma cómoda, segura y económica. Esa es la función de una vía de comunicación. Toda carretera debe cumplir con esas características. Cuando estas condiciones se cumplen, se dice que la carretera es funcional. Y es muy difícil su valoración porque es muy subjetiva. Viste de que se puede considerar para unos usuarios la carretera muy adecuada, pero para otros no. Yo puedo poner como ejemplo una carretera. Si llegase un alemán a transitar una carretera venezolana, una carretera colombiana, una carretera de Perú, no importa, de América Latina, el nivel del usuario, el nivel de percepción es mucho más exigente que el nuestro. Entonces, para él podría ser una carretera que es insegura o no es confortable,
Pero para nosotros puede ser una carretera, porque estamos acostumbrados, que como es transitable y confortable, más no observamos mucho el nivel de seguridad, para nosotros puede ser una buena carretera. Entonces, esto es muy subjetivo porque depende del usuario. Por ejemplo, esta es una carretera donde el índice de regularidad internacional es bajo. Se ve que es una carretera que acaba de abrirse al tráfico. En cambio, otra que observamos aquí el índice de regularidad internacional es alto. Estas son corrugaciones, una imagen que recientemente pasé. Miren, en los años 60, durante los ensayos que hizo la ASO, actualmente ASTO, se llegó a definir dos índices. El índice de servicio actual de la carretera y también el grado de servicio actual, el PSI y el PSR. En el 82 hubo un experimento muy importante que se llamó Experimento Internacional de Rugosidad de Carretera IRRE. Este fue organizado por el Banco Mundial y participaron muchísimos países. Entre ellos estaba Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Bélgica, Brasil. Este estudio permitió un valioso aporte en el avance de la investigación respecto al efecto de la irregularidad de la carretera, o lo que llamamos nosotros rugosidad, sobre los costos de operación vehicular. Como resultado del IRRE, la regularidad fue definido como IDI, un acrónimo inglés de Índice de Regularidad Internacional. Es considerado como una medida absoluta, transferible, estable en el tiempo del perfil de un carril de carretera. El IDI valora la valoración entre la geometría teórica y el perfil longitudinal, y la que realmente existe. Diferencia debida a la deformación de la superficie que percibe el usuario a través del vehículo. En un vehículo en marcha sobre una carretera, el conductor experimenta movimientos tanto hacia arriba como hacia abajo. Todas estas irregularidades de la carretera también van a depender de la incomodidad que puede ofrecer al usuario, va a depender también de su vehículo y de su velocidad de marcha. Si la carretera se encuentra en mal estado, con muchas irregularidades, el conductor sentirá de manera apreciable las imperfecciones mediante los movimientos verticales y, de seguro, deducirá que está en presencia de una carretera de malas condiciones. En cambio, si los movimientos son inapreciables, son pequeños, son menores, el conductor irá mucho más cómodo, se sentirá más seguro y en este caso, él inferirá que está en presencia de una buena carretera. El IRI define una escala de rugosidad que va de 0, realmente va de 0 a 16. Ocurre que 0 es para superficies idealmente planas. Si tenemos 6, es para superficies moderadamente rugosa, y 12 para superficies de pavimento muy deterioradas con bordes abiertos o reparados. Pero cuando estamos en presencia de una carretera no pavimentada, este valor supera los 12, puede llegar hasta 18. Aquí tenemos un gráfico, aquí, hasta 16, en donde está hablando, no se observa muy bien, pero de 0 a 2 es para pista de aeropuertos y autopista. Eso es, ¿qué es lo que solicita el que manda a construir la vía, en este caso los aeropuertos, a la compañía? En el momento de recepción del contrato de la obra, ella debe tener un IRI inferior a 2. Muchas veces 1.5, otros piden 1.8, depende del país. Para pistas de aeropuertos, pues son muy exigentes, por eso que el IRI tiene que ser muy, pero muy bajo. Cuando llegamos entre 2 y 4, estamos hablando de pavimentos nuevos. Entonces, claro, ya el momento de recepción ya uno está pidiendo 1.8 o 2 como valor de IRI para poder recibir la obra. Ya cuando los pavimentos están envejeciéndose, ya tenemos IRI de 3.8, casi 6. Ya es una carretera que necesita intervención. Y bueno,
si llegamos a una carretera pavimentada con valores entre 6 y 12, pues es una carretera intransitable. Pero eso puede estar también ubicado en las carreteras que no están pavimentadas. Por eso que le digo que el índice de regularidad internacional puede llegar a 18, pero son solamente aquellas carreteras que no están pavimentadas y están muy deterioradas. Ahora vamos a hablar entonces de PCI, un índice muy conocido en América Latina, también en el norte, y se usa también en Europa. Este es un índice de condición que se emplea para evaluar los labores de mantenimiento y rehabilitación de carreteras, calles y estacionamientos. Este viene expresado mediante una ecuación donde interviene tipo de falla, su severidad, el número de falla, la densidad de la misma y un factor de ajuste que viene en función de la sumatoria total y número de valores de deducciones mayor de 5, que se encuentra en los pavimentos que estaban siendo analizados. El PCI, entonces, es un índice de estado, es un índice único. Él evalúa fallas estructurales y fallas funcionales. Y su valor va entre 0 y 100. Es bueno destacar que hay carreteras que podemos comparar dos carreteras con dos PCIs del mismo valor, pero tienen fallas completamente diferentes. Por eso que es bueno tenerlo, pero debemos hacer otro tipo de estudios para que nos diga exactamente cuál es la falla, si predomina en la funcional o son las fallas estructurales las que están presentes en una vía. En la pantalla, espero que se vea, se encuentran las 19 fallas asociadas al PCI. Y están enumeradas porque así debe identificarse en el momento de calcular, porque existen programas informáticos en donde está asociada la falla con un número. Entonces, la 1 es grieta de piel cocodrilo. Esa sabemos ya que es una falla estructural. Estudiación de asfalto, esa es de seguridad. Eso no es ni confort ni de estructural. Es de las funcionales, que es seguridad. En el momento de lluvia puede haber deslizamiento y puede haber un colapso, accidentes. Grietas de contracción, elevación y hundimiento en la 4, corrugaciones, las 5 y así. Tenemos depresiones, grietas de borde, grietas de reflexión de junta, desnivel calzado umbrillo, grietas longitudinales y transversales, bacheo y zanjas reparadas, agregado pulido. Esa es otra que incide directamente a la seguridad, no al confort, la seguridad. Huecos, una grieta estructural y que también es una falla que uno lo siente el usuario cuando transita y afecta a la seguridad y el confort, la calidad del rodaje. Pues. Tenemos cruces de rieles o acceso a puentes y pontones en muchas ocasiones. Cuando termina el pavimento, si es flexible y entramos en un puente, si no existe una losa de acceso, tiende a haber un desnivel. Entonces eso se considera como falla. Abollamiento rodera, ya lo hablamos, una falla estructural que es paralela al eje de la vía. Puede ser por deformaciones plásticas de la mezcla o porque haya fallado la base y la subbase. Deformación por empujes, grieta de deslizamiento, hinchamiento, poco se ve aquí. Bueno, se puede ver en cuando hay actividades expansivas o dispersivas. O en heladas, no es el caso de América Latina. Bueno, por lo menos de gran parte. Y disgregación y desintegración, falla estructural, pero también afecta a la calidad de rodaje. El PCI muestra un gráfico donde aparece que de 0 a 10 se habla de un pavimento fallado, muy malo está de 10 a 25, de 25 a 40 es malo, 40 a 55 regular, de 55 a 70 es bueno, 70 a 85 muy bueno, y de 95 a 100 es excelente. Ahora, vamos a lo que nos trae esta charla, esta conferencia, que ofrezco disculpas, de verdad, por los problemas técnicos que hemos tenido.
Vamos a hablar de la correlación entonces entre el índice de regularidad internacional, IRI, y el índice de condición de pavimento, PCI. Para poder correlacionar estadísticamente estos índices, nosotros tenemos que hablar el mismo lenguaje. Si PCI es un indicador global, no puedo compararlo con el IRI, que solamente mide regularidad superficial. Entonces, es aquí cuando se hace necesario discriminar el PCI y convertir ese índice único, transformarlo en uno funcional, uno de regularidad superficial y uno estructural. Aquí se hace necesario entonces analizar solo aquellas fallas que intervienen en la valoración del PCI que inciden en la regularidad superficial. Si yo voy a comparar un parámetro que mide regularidad superficial, no podemos compararlo con un parámetro que no mida exclusivamente eso. Cualquier comparación que se llegue a realizar está entrando en el rango de no confiable. Entonces no se puede, no se debe asociar. De las 19, yo la tabla la tengo fraccionada. Aquí podemos observar, según mi criterio, cuáles son, pero mi criterio es en función de las causas que originan y de cómo afecta al confort y la seguridad de la vía. Entonces, la piel de cocodrilo, que es una falla estructural, viene a ser una falla funcional o de regularidad superficial solo si la severidad es alta. Entonces ahí la consideramos y con eso nos metemos en la ecuación o en el programa informático que nos ayude a calcular. Exudación de asfalto es una falla funcional. Entonces vemos, ni es estructural ni tampoco afecta a la regularidad superficial. La grieta de contracción sí afecta y solamente si es severidad alta. Elevación y hundimiento, claro que sí, porque esa es la superficie, deformación de la superficie. Y afecta tanto el PCI funcional como el PCI irregularidad superficial. Las corrugaciones afectan a las tres, a un PCI estructural, al PCI funcional y al PCI de irregularidad superficial. Y así podemos ver. Otra que se destaca en este es la grieta de reflexión de junta, que solamente se analiza si son de severidades altas. La grieta longitudinal no nos afecta, bacheo sí. Los huecos, por supuesto. Agregado pulido solamente afecta al PCI funcional. Recuerden que eso es de seguridad. Y seguridad es parte de las características funcionales. Los cruces de rieles y acceso de puentes y pontones, claro que afecta a la regularidad superficial y por supuesto la funcional. Deformación por empuje, afecta a ambas. Y grietas de deslizamiento, que es una falla estructural, afecta a un PCI funcional y de regularidad superficial, sí, solo sí, es una falla de severidad alta. Hinchamiento, sí, pues una deformación de la superficie, afecta a las dos. La funcional, la regularidad superficial, y la desintegración y disgregación afecta al PCI estructural, PCI funcional y PCI de regularidad superficial. Yo estoy hablando de estos PCI porque en mi investigación yo solicité o yo sugerí, y por eso coloco estas tablas, para que con el mismo programa de calcular el PCI, si ustedes meten solo las fallas que aparecen en esta tabla con sus respectivas severidades, van a obtener estos tres indicadores. Ya dejó de ser un PCI único, un parámetro único, un parámetro global. Ya podemos hablar, cuando se trata de regularidad superficial, es que estamos hablando de un parámetro, de un indicador paramétrico. En esta investigación, el valor del índice de regularidad internacional se obtuvo a partir de un equipo de auscultación de alto rendimiento llamado Videoláser RST y lo apliqué en 33 carreteras catalanas. Este aparato integra cada 20 metros el valor de IRI por cada rodada, por cada pasada. Cada punto se calculó como el promedio de dos medidas de pasada en ambos sentidos de circulación. Ahora bien, para calcular el índice de condición de pavimento, pues tuve que hacer
una inspección visual a cada uno de los tramos de carretera que evalué con el IRI. Y ahí se determinó la falla, la severidad, la magnitud que presentaba cada pavimento. Una vez obtenida un mínimo de unidades a evaluar, que el método de PCI exige que debe ser mínimo 5, se escoge de manera aleatoria cuál es la sección grupo, similar. Seleccionado este número de unidades, se procede a inspeccionar el pavimento, determinando los datos correspondientes que acabo de nombrar, severidad de la falla, el tipo de falla, la densidad de la misma. Y en mi investigación yo utilicé un programa que hizo el doctor Augusto Hugo en su tesis doctoral, que él me facilitó ese material, en donde pude determinar el valor de PCI. Este se basó en el método original de PCI de la Armada de los Estados Unidos. Para obtener el valor de PCI irregularidad superficial, sencillamente llegué a introducir aquella falla que intervenía en ella, en esa regularidad superficial, y que acabo de comentarles. Ahora, ¿cómo relacioné el IRI con el PCI? Esta obsesión de estos dos parámetros se hizo a través del establecimiento de una relación de conversión, que es basada en estudios de relaciones estadísticas de dos variables. Se ploteó en unas coordenadas cartesianas el valor de IRI y PCI y se logró una nube de puntos. Esa nube de puntos correspondía a una ecuación, que fue una ecuación lineal que presento a continuación. PCI de regularidad superficial igual 99.22 menos 14.11 por el valor de IRI. El coeficiente de correlación es bastante alto, fue 0,968. Aparte de hacerlo, de una manera sencilla también hice uso de un programa informático llamado Ajumo. Introduciendo los datos, él es capaz de generar 5 ecuaciones adicionales a la que acabo de nombrar, que es una de curva de regresión lineal. El programa Ajumo, con los mismos datos que yo introduje, reportó estas 5 ecuaciones que ven a continuación. La primera, la segunda, la que llama ecuación 2, tiene un coeficiente de correlación de 0,926. La 3 de 0,982. La 4, 0,983. La 5 fue la más fuerte, la menos ajustada a una relación confiable, 0,639. Y la última, 0,983. Pero teniendo tan buenas correlaciones, ¿cómo hago yo para escoger la que realmente se adapta a estos dos parámetros que estoy midiendo? Entonces ahí cuando el investigador tiene que buscar información si este fenómeno se ha observado antes y se ha estudiado. Efectivamente, eso fue lo que hice. Existe una correlación que se hizo en el año 82. ¿Se acuerdan que yo les nombré que hubo una investigación? LIRRE asoció el IRI con el PSI. Y esta fue la ecuación que en el año 82 se generó. IRI es igual a 5,5 por logaritmo neperiano de 5 sobre PSI, más o menos 25. De igual manera, estuve investigando y observé que en el trabajo de doctorado del ingeniero Augusto Hugo, se le saluda, profesor, si está usted en la audiencia, y se le agradece. Él tenía una ecuación que asocia el PSI con el PCI, y es la siguiente: 1,5 más 0,027 por PCI. Mire, es importante destacar, si esta ecuación se llega a modificar, porque ya sea el autor, doctor Hugo, o cualquier persona que investigue, se llega a modificar, entonces la ecuación que uno trabajó, pues yo debería también corregirla si se llegase a conocer un nuevo avance a nivel de esta correlación. ¿Por qué lo digo? Porque trabajando con la del IRRE y trabajando con la que obtuvo en la tesis doctoral, este fue el valor de PCI que se obtuvo.
185,185 por E elevado a la IRI sobre 5,5 menos 55,55. Si analizamos esta ecuación, podemos inferir que posee la misma naturaleza y forma de asociación que la ecuación 3 del programa JUMO. Es por eso que la investigadora, que en este caso fui yo, escogí la ecuación número 3. Vamos a ver si me voy para acá. Si es que lo logro de verdad, voy a tratar. Aquí, la 3. Es la, aquí está, la 3. 150,178 por E a la menos 0,352 por IRI. No solamente tienen la misma forma, sino que el coeficiente de correlación es muy alto. Es 0,982. Hay uno más alto, sí, la 6, pero no se parece a la ecuación que yo conseguí, porque este parámetro fue evaluado previamente. Entonces, para la escogencia tiene que ser el valor que tenga un coeficiente de correlación alto, pero a la vez, si ha sido observado, aquel que tenga la misma naturaleza y forma de ecuación. Conclusiones. Toda correlación que se asocia con IRI y con el PCI resultaría no confiable. ¿Por qué? Porque el IRI es un índice paramétrico que mide solo la regularidad superficial del pavimento, mientras que el PCI es un índice único que se emplea para caracterizar el estado estructural y funcional del pavimento. Para poder correlacionar el PCI con el IRI, se hace necesario analizar solo aquellas fallas que intervienen en la valoración de la regularidad superficial, es decir, calcular un PCI regularidad superficial, al cual se le va a asociar al IRI. En esta investigación seleccionó como ecuación que asocia el índice de condición de pavimento, regularidad superficial, con el IRI, entre 6 posibles, la siguiente expresión, aquella que era la ecuación 3. ¿Por qué? Por tener un coeficiente de correlación alto y además posee la misma naturaleza y forma de asociación que la ecuación que se obtuvo gracias a la ecuación que tenía de PSI en el IRI o la ecuación que tenía de IRI con la tesis doctoral. Entonces, aquí tenemos, estas son las dos ecuaciones que asocié. Se recomienda entonces que este tipo de trabajo de investigación se tome como base para futuro análisis y así podemos llegar a una correlación más adecuada de IRI con el PCI, de regularidad internacional. Quiero hacer una acotación antes de terminar. Yo el IRI lo medí con un equipo de auscultación de alto rendimiento. O sea que debe haber una correlación con ese IRI y con el de la inspección, ya sea la inspección visual, obteniendo un PSI de regularidad superficial. Porque entre equipos que miden regularidad internacional puede haber variación. Entonces la correlación tiene que ser con un equipo en particular. El PCI ya sabemos que es un índice subjetivo, depende de la apreciación del que hace la evaluación. Pero cuando utilizamos equipos de alto rendimiento, ya está allí ajustado a unos ajustes. Pero también estamos trabajando, por ejemplo, con el Merlin, que es una bicicleta y que uno pasa por la superficie del pavimento y es muy artesanal, es estática, no es dinámica. Entonces, esa corrección para esta ecuación no se ajusta si están trabajando con IRI calculado con el Merlin. No, eso tenemos que tenerlo claro. Esto debemos utilizarlo si estamos trabajando con un IRI obtenido con un tipo de alto rendimiento. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Yo ofrezco disculpas de los incidentes técnicos que se tuvo, pero bueno, la cobertura era mala y no se dio como me hubiese gustado, pero feliz y contenta de haber estado con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera, y muchas gracias a todos los participantes. Recordarles que las presentaciones serán subidas a nuestras redes sociales para que puedan visualizarlo nuevamente. Muchas gracias, ingeniera, por su tiempo. A usted. Muchísimas Muy gracias a amable. todos los oyentes.
Hasta luego. Chao.